Que Dios te bendiga en este hermoso momento. Qué bueno que estás uniéndote a recibir palabra de Dios. Esta es la segunda parte de nuestro estudio bíblico sobre el fin y la segunda venida de Cristo. Así que vamos a comenzar. Aprovecha el tiempo, ten tu Biblia a mano, ten tu cuaderno para anotar, incluso algún dispositivo para investigar. Vayamos a esto. Que Dios te bendiga. Estamos en la segunda parte del estudio bíblico y mensaje sobre el fin y la segunda venida de Cristo. Las enseñanzas de Jesús según Mateo capítulo 24 y 25. Esta es la segunda parte de varias entregas. En la primera parte estuvimos viendo varias señales del fin y la segunda venida de Cristo. Nos enfocamos en ver los versículos del 1 al 9 esencialmente y del 1 al 10. Y ahí estuvimos viendo señales específicas que se han cumplido, otras aún no se han cumplido. Haciendo un recuento, la primera señal que vimos es que vendrán muchos en el nombre de Cristo diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vimos que sí se cumplió. En el versículo 6, Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esta señal también se cumplió. La tercera señal dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Empezamos a ver que sí se ha cumplido esta señal y falta más cumplimiento. En el versículo 7 vimos la señal de que habrá pestes. Efectivamente, así es. En el versículo 7 también dice que habrá hambres. Así es, también está cumplida. El versículo 7 dice terremotos en diferentes lugares. También ya está cumplida. El versículo 9 nos dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa del nombre de Jesús. Esta señal se ha cumplido, pero solo parcialmente, en parte del mundo, no en general, o sea que falta por cumplirse. Y en el versículo 8 dice que muchos tropezarán, el versículo 10, perdón, dice que muchos tropezarán, entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta señal aún no se ha cumplido, aún falta por cumplirse. Entonces, en esta ocasión vamos a retomar este estudio desde el versículo 11 y vamos a empezar con la novena señal que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en los versículos 11 y 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La Biblia nos muestra varias advertencias respecto a estos falsos profetas. No solo en el Nuevo Testamento se ve, sino en el Antiguo Testamento. También vemos este auge y estos falsos profetas que siempre han existido. Específicamente en Mateo 7:15 Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen por ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, que esta situación con los falsos profetas es un problema que tiene la iglesia desde los inicios, desde el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Ahí vemos también cómo el apóstol Pablo fue un acérrimo defensor de la verdad de la iglesia, de la verdad del apostolado, y se oponía a estos falsos profetas. Ahora bien, un falso profeta es alguien que alega haber recibido un mensaje de parte de Dios, pero no es cierto. En el contexto actual se refiere a líderes religiosos y predicadores que enseñan como doctrina revelaciones supuestamente recibidas por Dios. Es decir, que enseñan que esas revelaciones que ellos han tenido están al igual o incluso más
que la misma palabra de Dios, la Biblia. La intención de estos falsos profetas no es que la gente conozca a Cristo y el Evangelio bíblico, es beneficiarse económicamente, ganar influencia y tener seguidores. Una característica particular es que niegan o cambian para su conveniencia lo que dice la Biblia, dejando esta de ser la única autoridad y alegan que su palabra es palabra de Dios, lo que es completamente falso. Y esto lo vemos a través de la historia de la iglesia y actualmente. En varias denominaciones dentro de la iglesia popular, por ejemplo, vemos este conflicto donde el líder de la iglesia popular alega ser o tener la capacidad de dar palabra de Dios y estar al mismo nivel de las escrituras. Incluso esta iglesia alega que los dogmas de la iglesia están al mismo nivel de las escrituras. Vean ustedes la importancia de identificar estos falsos profetas. Ahora, hay un peligro con estas enseñanzas falsas de estos falsos profetas. Y es que trae algo muy destructivo, y es la pérdida de amor a Dios y a los demás. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que el pecado enfría nuestro amor por Dios y por los demás. Al hacer que nos enfoquemos solo en nosotros mismos, nadie puede amar si piensa solo en sí mismo. Y esto es lo que hacen estos falsos profetas, que mueven a la gente a centrarse en sí mismo y no en amar a Dios, hacer su voluntad y seguir su palabra. Por ende, el producto de esto es el amor deja de existir en el corazón del cristiano y de la persona que intenta seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo evitar ser engañado por falsos profetas? Aquí hay dos consejos, dos recomendaciones. El primero es leer la Biblia, estúdiala y vívela, que sea el estándar para tu vida. Solo el conocer la verdad bíblica podrás identificar lo falso. O sea, debes hacer de la palabra de Dios todo el estándar, toda la norma para tu vida. Y el segundo consejo es, aliméntate espiritual y teológicamente en un mismo lugar, tu iglesia local. Evita buscar maestros de diferentes denominaciones e iglesias. Y esto es muy importante, porque en vez de ayudarte, estos maestros, a veces con buenas intenciones, pero con una doctrina diferente a en la que creciste, solo crearán más confusión y doctrinas erróneas en ti. Busca el consejo de tus pastores siempre que desees profundizar en algún estudio teológico, pues ellos son las personas puestas por Dios para cuidar de ti y guiarte a Cristo. No todo el que dice tener conocimiento de la palabra de Dios lo tiene realmente y está apto para enseñar. Y esto es muy importante. Entonces, aliméntate en un solo rebaño. Aliméntate en un pasto. No estés buscando comida en diferentes lugares porque esto puede crear en ti confusión bíblica, conflictos teológicos y ser engañado por falsos profetas. Muy importantes consejos. Ahora, ¿podemos decir que se cumplió esta señal de que muchos profetas se levantarán? Cabalmente podemos decir que no. Se están presentando, o siempre en la historia de la iglesia se han presentado, pero no vemos el cumplimiento total aún de esta profecía. Entonces podemos decir que todavía no se ha cumplido, aunque hay ya señales de ello ciertamente en el mundo. ¿Qué nos dice el versículo 13? Nos dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra perseverar viene del griego hupomeno, que significa quedarse bajo o detrás, permanecer, resistir, soportar pruebas, tener entereza, padecer, sostener, sufrido o sufrir. Entonces, si nos preguntáramos cómo perseverar hasta el fin, ¿cómo responder? Vamos a ver específicamente cómo aplicamos esos significados de esa palabra en la vida cristiana. Primero, quedarse bajo el estándar de la palabra de Dios.
jamás salirnos. Hay un peligro muy importante y hay un peligro que debemos evitar, y es que no nos salgamos de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando empezamos a actuar de una manera que nos demos licencia y que querramos ajustar la Biblia a nuestro estilo de vida como nos parezca, ahí empezamos a desviarnos. La Biblia debe ser el estándar de vida para ti, para tu trabajo, en tu profesión, en tus relaciones, en tu forma de hablar, en tu forma de actuar. Esto debe ser la palabra de Dios, nuestro estándar. Es un paso imprescindible para que podamos perseverar, especialmente en un tiempo de tantas confusiones y dificultades. Otra forma para que permanezcamos firmes hasta el fin es permanecer en una vida constante de oración y comunión con el Espíritu Santo. Lamentablemente hay muchos cristianos que comienzan una carrera de fe, de seguir a Jesús, pero no tienen una vida de oración genuina. Puede ser que oren de vez en cuando, pero no esa comunión con Dios, en esa vida constante de oración y sobre todo dirigida, conectada, amarrada al Espíritu Santo de Dios. De modo que cuando vayas a tomar una decisión, consultes primero al Espíritu Santo. Para poder perseverar hasta el fin, necesitas vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios y en una vida constante de oración. Otra manera de perseverar hasta el fin es resistir al diablo y sus ataques. La Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque al permanecer en la palabra de Dios, en esa comunión con Dios, Satanás no le queda de otra que alejarse. Otra manera también de perseverar es soportar las pruebas que Dios permita en nuestras vidas. Tenemos que entender que Satanás tienta, es verdad, quiere hacernos pecar, pero Dios prueba. A veces le pedimos a Dios que nos ayude a crecer en Él, que nos dé fe, y Dios nos manda una prueba, un conflicto, una situación de salud, económica, hasta familiar. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Entonces, si queremos perseverar hasta el fin, significa que debemos aprender a soportar las pruebas que Dios permite. No estamos hablando de resultados del pecado o castigos. Estamos hablando de procesos que Dios permite para aumentar nuestra fe. Otra manera de perseverar hasta el fin es permanecer como cristiano si tengo que sufrir por el nombre de Jesucristo. Hacerlo con fe y amor a Él. No rendirme cuando me ataquen o persigan por creer en Jesús. Aquí lo que tenemos que decir es padecer. ¿Por qué padecer como cristiano? ¿Qué significa esto para la iglesia de este tiempo? Nosotros que vivimos en Occidente, en un lugar donde hay poca persecución o mínima persecución, a veces no entendemos el significado del padecimiento como cristiano. Pero en gran parte del mundo los creyentes están sufriendo por su fe. Y vamos a ver más adelante un poco de esto, cómo es importante para la iglesia de hoy. Pero debemos saber que si Dios permite persecución, si Dios permite sufrimiento, es por un propósito, es para procesarnos y para que podamos ser usados por Él para extender su reino. Entonces, si tenemos que padecer por seguir a Cristo, hagámoslo con firmeza, porque es una de las formas en que perseveraremos hasta el fin. Vamos a ver una décima señal. La señal número 10 está en el versículo 14. Y esta es muy importante porque esta señal pone un antes y un después en el estudio que estamos realizando. A esta señal vamos a ver que va a empezar una sección diferente. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el evangelio del reino del que habla aquí Jesús. Es el mismo evangelio predicado por Cristo y los apóstoles. Es el evangelio acompañado de estas señales y poder del Espíritu Santo, tal y como lo dijo Cristo. Y es muy importante porque el mundo está necesitado del evangelio, pero del verdadero evangelio, del evangelio completo, el evangelio sin tacha y sin mácula que predicó Jesús y los apóstoles. Entonces este evangelio, antes de que venga el fin, será predicado
este evangelio del reino, el primer concepto. Segundo es a todo el mundo. Habla del planeta, de todos los habitantes del mundo. Es decir, que cada ser humano escuchará el evangelio de Cristo. Dice que como testimonio o para testimonio a las naciones. Naciones significa grupos étnicos, viene de la palabra griega etnos, y significa pueblo o tribu. Y es diferente a países porque habla de grupos humanos relacionados por idioma, por cultura y por tradiciones en común. Y vamos a ver más adelante un poco sobre esas naciones. Ahora, el fin. ¿A qué se refiere Jesús aquí? Jesús se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y es decir, nos vamos de este mundo. Es importante recalcar que cuando hablamos de la venida de Cristo tiene diferentes fases. La primera fase es el arrebatamiento, donde la iglesia es llevada por Cristo. Y luego de ahí, la segunda fase de la venida de Cristo ya será una venida visible, literal, donde Cristo viene a pelear contra la bestia, el anticristo y todo esto. Entonces, en esta etapa del arrebatamiento, nos vamos con Cristo Jesús. Luego de este evento inicia inmediatamente el periodo llamado la Gran Tribulación. Ahora, este arrebatamiento en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 al 18, nos muestra un poco de este fin del que habla Jesús. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a seguir profundizando un poco más sobre esto, porque es muy importante entender este proceso que se va a dar de arrebatamiento y luego empezar la gran tribulación. Pero antes de profundizar en el fin como tal, como el arrebatamiento, vamos a hablar un poco sobre el progreso del evangelio en el mundo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones. Ahora, veamos un poco cómo está el evangelio en el mundo. El mundo tiene una población actualmente, en 2020, de aproximadamente 7.670 millones de personas. De esa población, 3.190 millones de personas son no alcanzados. Estamos hablando del 42.5%. ¿Qué significa no alcanzados? Son personas o son etnias, países, donde hay pocos evangélicos y pocos que se identifican como cristianos. Hay poca, si alguna historia del cristianismo en estos lugares. Es decir, que son personas que nunca han escuchado de Jesús o que si han escuchado el nombre de Cristo no han recibido el evangelio como tal. O sea, más de 3.000 millones de personas que no han conocido el evangelio, no han escuchado, no se le ha explicado las buenas nuevas de salvación. Esto es un número muy importante. Entonces, si lo viéramos como grupos étnicos o naciones, estamos hablando de que en el mundo hay alrededor de 17.424 naciones o grupos étnicos. De esos, 7.410 son no alcanzados. Eso es el 41.6% de la población mundial. Fíjense la relación directa entre el porcentaje si se calcula en base a personas y en base a etnias. Es porque es la realidad. Casi el 41% de grupos étnicos y el 42% de personas del mundo no ha escuchado del Evangelio de Cristo. Esto es alarmante, esto es importante para la iglesia y debe motivarnos a llevar más a Cristo. Esta estadística la tomamos de la página joshuaproject.net o Proyecto Josué en español. Es un ministerio que se dedica a llevar las estadísticas y recursos para la propagación del evangelio en el mundo. Pueden entrar y ver más referencias. Entonces, si decimos que Cristo viene, debemos decir, o si decimos que vamos a ser arrebatados, debemos decir que primero el evangelio debe ser predicado. Pero mira cuántas personas faltan. Faltan miles de millones de personas por conocer el evangelio. Y esto es importante
porque nos dice del trabajo que tiene la iglesia y del reto tan importante que tenemos. Ahora, Cristo vendrá por nosotros cuando cada persona del mundo haya escuchado el Evangelio del Reino, como dice el versículo, que todo el mundo escuchará el Evangelio, será predicado a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Ahora, si el 42.5% de las personas del planeta no ha escuchado a Jesús, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando te parezca cómodo o cuando no te parezca cómodo. Cuando estés en la casa o cuando estés en el trabajo. Con tus amigos que viven aquí, con tus amigos que viven fuera. Predicar a Cristo, predicar el Evangelio. Ese es el papel de la iglesia. Y debe ser la meta de la iglesia de cada generación. Alcanzar el mundo con las buenas nuevas del Evangelio. Pero tenemos que ver algo en esta etapa. Y es que si tenemos un reto de alcanzar a más de 3.000 millones de personas, cuando evaluamos la historia de la iglesia, vemos que la persecución de la iglesia de Cristo va muy ligada a la expansión del evangelio. Es decir, que a medida que la iglesia es perseguida, el evangelio crece. Es como paradójico, hasta extraño para uno. Sí, pero es la verdad. Cuando la iglesia es perseguida, lleva y crece el evangelio. El mandato de Jesús a los discípulos y la iglesia en general es de ir y hacer discípulos. En Hechos capítulo 8, versículo 4, vemos que pasó algo y es que la iglesia estaba muy cómoda, dice que tenían todas las cosas en común, estaban juntos, muy bonito, muy hermoso. Y tuvo el Señor que permitir una persecución iniciada por Saulo de Tarso, el que luego fue el apóstol Pablo, y mataron a varios cristianos y fue un momento muy difícil. Ahora, el capítulo 8, versículo 4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Miren qué importante. El propósito de Dios era que ellos se fueran, vayan, muévanse, no se queden en un mismo lugar, pero ellos se quedaron. Tuvo Dios que permitir la persecución para que ellos llevaran el Evangelio. El resultado fue anunciado por todas partes. El mismo versículo 8 nos habla de Felipe, cómo fue a Samaria, y hubo un gran avivamiento. Miles de personas vinieron a Cristo, milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios usa la persecución de la iglesia para que el evangelio crezca. Y siempre que la iglesia es perseguida, crece y esto la mueve a proclamar con más pasión el evangelio de Jesús. Entonces la persecución no es nada nuevo para la iglesia. Y ahora vamos a enfocarnos un poquito en eso, cómo a través de la historia la iglesia ha sido perseguida, pero se ha mantenido firme llevando el evangelio. Los primeros 300 años de la iglesia fueron de persecución bajo el Imperio Romano. Tenemos los escritores cristianos de los primeros 3 siglos que nos hablan detalladamente. Hay muchos libros al respecto y podemos ver testimonios de esto. Sin embargo, la iglesia se mantuvo firme y evangelizó constantemente a pesar de las repercusiones que tuvieron en ese tiempo. Entre los años 500 y 1500 después de Cristo, la iglesia fue perseguida por los bárbaros y por el Islam. Fue una persecución constante y al día de hoy todavía se mantiene en el caso de la persecución del Islam hacia el Evangelio. Pero fue un enemigo muy importante en ese tiempo. Sin embargo, la iglesia se mantuvo. Persecución en el periodo de la Reforma, cuando surge la iglesia protestante, o más bien reformada, la iglesia que nació y que se dio cuenta de que debía ser transformada, también fue perseguida por la iglesia católica en la Edad Media, en este periodo luego de Martín Lutero y los reformadores. Y fue un gran periodo de conflictos contra la fe recién nacida, o más bien esa nueva revolución de la fe cristiana. En el siglo XX vemos la persecución del comunismo y el nacionalismo, que todavía hay países abiertamente comunistas como China, Corea del Norte y otros más que persiguen el evangelio. Actualmente tenemos más de 280 millones de cristianos que sufren persecución en el mundo. Ellos aún así persisten en creer en Jesús y siguen proclamando el evangelio. Países como China, Siria, Corea del Norte, mientras más es la persecución, asimismo
crece el Evangelio. Y tenemos estadísticas recientes, por ejemplo, en Siria, vemos que constantemente se persigue a los cristianos, se mata a los cristianos, pero el Evangelio crece. Es decir, Dios usa la persecución, iglesia, para que el Evangelio llegue a las naciones. Esto a veces es difícil de entender para nosotros que vivimos en Occidente y que no estamos tan rodeados de esto, pero es la verdad. Entonces, vamos a profundizar un poquito de otra manera en esta realidad. Ahora vamos a ver un video muy interesante sobre un testimonio de lo que significa ser cristiano en un país bajo persecución, específicamente en Siria. Desde el punto de vista de los chinos comunistas, yo soy considerada una peligrosa criminal. Era editora de un diario cristiano, clandestino en China. Sabía el riesgo que corría por hacerlo. Aún así, decidí que lo haría. Pero no estaba preparada para lo que iba a suceder aquella noche. La Biblia dice que no temas. Lo había leído muchas veces, pero esta noche tendré demasiado miedo. Los soldados no hicieron ninguna pregunta. No me dijeron a dónde ni por qué me estaban llevando. Aún estoy usando mi pijama. Me siento muy humillada y completamente indefensa. Yo ya he sido arrestada antes, pero esto no es un arresto. Y no estoy siendo llevada a la estación de policía. Pronto me di cuenta de que tenían más que preguntas planeadas para mí. Me siento tan sola. Todo lo que oigo son los latidos de mi corazón. Y con cada latido, el sonido se hace más fuerte y mi miedo también crece. Me dan un documento para firmar. Es una confesión y una declaración contra mis amigos. Me rehúso a firmar y oro en silencio pidiendo que la noche pase rápido. El guardia está molesto. Su cara está llena de ira. Y yo me he convertido en su víctima. Intento no darme por vencida, pero el dolor es insoportable. Me repito versos de la Biblia a mí misma. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, pues de ellos es el reino de los cielos. Soy golpeada en los pies y en otras partes de mi cuerpo. Grito de dolor, preguntándome si alguien puede escucharme, si alguien puede ayudarme. ¿Firmar los documentos estaría tan mal? Y si lo fuera, ¿Dios no me perdonaría?
Cuando creo que lo peor ha pasado, encadenan mis piernas y me obligan a caminar. Los guardias están aburridos y pasan la noche viéndome, obligándome a caminar de un lado a otro durante la noche. Sola y con mis cadenas camino. El tiempo pasa más despacio. Comienzo a desear haber firmado el documento. Le imploro a Dios que me dé fuerza. Y me pregunto cuánto más podré soportar. Han pasado horas. Cuando noto las huellas en el suelo. Esas son mis huellas. Y están ahí porque he caminado sobre el rastro de mi propia sangre. Pienso en Cristo y en cómo fue golpeado mientras caminaba al Calvario. En cómo también debió dejar un rastro de su propia sangre. Él también era detestado por este mundo. De cierta forma, ahora estoy sufriendo por él. No estoy sola, estoy con Cristo, quien recorrió este camino por mí. Y eso me da el valor para continuar. Amén. Maravilloso testimonio, el de Sara, nos impacta y nos muestra lo que es la realidad de muchos cristianos en China que son perseguidos y descubiertos por su fe. Esta fue la realidad de Sara. Sara siguió firme en Cristo a pesar de esto. Estos videos lo elabora un ministerio llamado La Voz de los Mártires. En la bibliografía podrán encontrar más recursos sobre ellos. Ahora debo preguntarte, ¿estás dispuesto a padecer sufrimiento y persecución por causa de Cristo? Así como lo hizo Sara, así como lo han hecho muchos cristianos. Debemos saber que lamentablemente la persecución es un medio que Dios usa. ¿Y por qué hablamos tanto de esto? Bueno, porque vemos un grupo de señales que ya se han cumplido, pero las próximas señales de las que nos habla Jesús hablan de una inminente persecución contra la iglesia. Y la iglesia debe estar despierta, debemos estar despiertos a que Cristo viene por nosotros. Pero antes debe haber un avivamiento en la expansión del evangelio. Y a través de la historia, Dios usa la persecución. Y llegará el momento donde por seguir a Cristo nos darán las opciones. Opciones como a Sara. ¿Y tú qué elegirás? ¿Qué vas a decir cuando llegue el momento de la presión social, familiar, económica, por seguir a Cristo? Son preguntas que debemos hacernos como creyentes de esta generación. Pero vamos a hablar un poco sobre el rapto. Vamos a hablar en algunos detalles sobre lo que es y cómo será este evento tan importante para la iglesia, también llamado el fin, según la enseñanza de Jesús en Mateo 24. Vamos a tomar un extracto de la declaración oficial sobre el rapto de la iglesia, adoptado por el Concilio de las Asambleas de Dios a nivel mundial, el 14 de agosto del año 1979. Y esto es muy importante porque diferentes denominaciones e iglesias tienen puntos de vista diferentes de lo que es el rapto y cómo se dará. Nosotros como Asamblea de Dios, como Iglesia Nacional y Mundial, tenemos una postura teológica bíblica muy específica. Esto es un extracto, no es el documento completo, es mucho más amplio. Les voy a dejar el link y la bibliografía donde podrán verlo en detalle. Cito, es una comparación de los pasajes
de las escrituras relacionadas con la segunda venida muestran que algunos hablan de un acontecimiento visible a toda la humanidad que implica el juicio de los pecadores. Otros describen una venida conocida solo por los creyentes y que resulta en su redención de la tierra. La segunda es conocida por los evangélicos como el rapto o arrebatamiento. Esta palabra no se encuentra en la Biblia, pero ha sido usada tanto que una de las definiciones para la palabra en inglés en el Webster's Third New International Dictionary es cuando Cristo levanta a su verdadera iglesia y a sus miembros a un reino más allá de la tierra, donde todos disfrutarán de felicidad celestial con su Señor. La palabra raptar se podría usar para traducir la palabra arrebatados, de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Jesús dijo que su venida resultaría en situaciones donde un individuo sería llevado de un lugar mientras el otro individuo sería dejado. Esto indica un traslado repentino de los creyentes de la tierra, mientras los no creyentes se quedan aquí para enfrentar la tribulación, según Mateo 24, 36 al 42. Jesús describió su venida como algo que ocurriría en un tiempo en que las naciones de la tierra se lamentarían cuando lo vieran llegar, Mateo 24:30. El apóstol Pablo describe el regreso del Señor Jesús como un tiempo de juicio e ira para los impíos. Lo vemos en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, Él considera un aspecto diferente de la segunda venida. Este breve pasaje es la enseñanza más directa y clara sobre el rapto en el Nuevo Testamento. Solo habla de los creyentes, tantos los vivos como muertos. No dice que los injustos verán a Cristo en ese momento. Pablo describe la venida de Jesús en el aire, pero no dice nada de que sus pies tocarán la tierra, como dice otro pasaje que acontecerá en su venida en Zacarías 14:4. Es el momento cuando se cumplirá 1 de Juan 3:2 y seremos como Él. La misma palabra griega usada en 1 Tesalonicenses 4:17 para decir arrebatamiento se usa en Hechos 8:39 para describir cuando Felipe fue arrebatado después de bautizar al etíope. El segundo versículo dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, identificando el origen del poder que llevará a los creyentes de la tierra en el rapto. En pocas palabras, Cristo nos llevará de esta tierra y luego será una segunda fase de su venida, que lo veremos más adelante. Aquí les dejo el link debajo del artículo completo. Está en la página de creencias del Concilio de Asambleas de Dios, en la página del Concilio General de Estados Unidos. Vamos a hacer un recuento otra vez de algunas de las señales que ya vimos, ya concluyendo, que están cumplidas y otras no. Vimos las primeras 7 señales de su cumplimiento. Las primeras 6 sí están cumplidas. Dijimos en los versículos 9 y 10 que aún no se han cumplido. Esas las vimos en el estudio anterior. Hoy hemos visto 2 señales específicas y están en el versículo 11 y el versículo 14. ¿Podemos decir que están cumplidas? Aún no están cumplidas porque faltan más detalles específicos en el caso de los falsos profetas, como vimos, y el evangelio, lógicamente, aún no ha sido predicado a todas las naciones, o sea que estas señales aún no se han cumplido. Pero vamos a ver algo interesante, vamos a retroceder. Si viéramos las señales que sí están cumplidas, nos damos cuenta que estamos entre las pestes, terremotos y hambre, y luego empezar el periodo de persecución de la iglesia. Es decir, que debemos estar listos, evaluar, estas señales ya se cumplieron. Ahora, las que faltan, debemos estar listos para lo que va a venir. Si llegáramos a algunas conclusiones hoy, concluyendo ya esta segunda parte, vemos que hay varias señales cumplidas. Es nuestro papel, es nuestra responsabilidad como iglesia
ver. Jesús dijo, cuando ustedes ven que el cielo tiene arreboles, saben que va a llover o que no va a llover. Asimismo, vean las señales, miren las señales. Las que faltan por cumplirse, empezamos a ver indicios de eso. Empezamos a ver cómo más de 280 millones de cristianos en el mundo padecen persecución. Algunos en un continente, otros en otro, pero padecen. Ahora debemos estar listos para esa persecución generalizada que en su momento, en el momento que Dios lo determine, se va a presentar. Faltan más de 300 millones de personas en el mundo por escuchar el Evangelio de Cristo. Debemos estar preparados como iglesia para predicarle a esas personas. Debemos hacer esfuerzos, invertir en las misiones, apoyar a los misioneros y saber que si se prepara, como hablamos, una persecución, si se levanta una persecución, podamos ser usados por Dios para en medio de esto llevar el Evangelio. Debemos estar y aprovechar este tiempo en que estamos para profundizar en nuestra relación con Cristo. Y lo digo de todo corazón, me daría pena ver que creyentes que creen que están firmes en Jesús se queden en el arrebatamiento. Yo quisiera que cada creyente verdadero, cada persona que me está viendo que dice creer en Jesús, y si aún no lo has hecho, puedas afianzarte en Jesús. El día que Cristo nos lleve, te vayas con Cristo, pero debemos profundizar en nuestra relación con Cristo. Es tiempo de estar preparados, de buscarle en oración, en estudio de la palabra y en profundidad. Y sobre todo debemos estar atentos y listos, preparados para irnos con Él. Que sea mañana, sea un año, sea cuando sea, no lo sabemos, nadie lo sabe, dijo el Señor, solo el Padre, nos vayamos con Él. Que estemos listos para irnos con Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga y te dejo aquí la bibliografía para que puedas profundizar en este estudio. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra de Dios que nos desafía, nos mueve a profundizar en ella. Yo sé que muchos de ustedes, así como yo, están bien confrontados con esta palabra. Son cosas que a veces uno no se detiene a profundizar en la Biblia, pero es parte de seguir a Cristo. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas que podamos atravesar, Dios está con nosotros y Jesús nos acompaña. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú que estás ahí, tú que estás viendo las situaciones que estamos pasando, estás viendo las señales, tal vez estás preocupado por tu fe, que si sigues a Cristo de verdad, este es un buen momento, un maravilloso momento para que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Si tú aún no has tomado la decisión de aceptarlo como tu Señor y Salvador, este momento Jesús quiere entrar a tu vida y que tú seas salvo, para que el día que Él venga o que nosotros vayamos a Él, nos vayamos y estemos en su presencia. Así que si en esta noche tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, te invito a que cierres tus ojos, ores con mucha fe junto a mí. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Reconozco que he pecado, pero creo que tú moriste para salvarme. Sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor Jesús, yo te alabo en este momento, yo te bendigo y te doy las gracias por cada persona que nos está viendo en este momento. Oh, que endarabasho, que te endarabarasho, que. Gracias Espíritu Santo porque tú has usado, Jesús, tu palabra para tocar nuestros corazones. Mira a cada persona que en este momento nos mira, Señor, por este medio, Jesús, y que ha reconocido que te necesita. Toca su vida en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, Señor Jesús, cada uno de nosotros que hemos creído en ti, Señor, y que estamos viendo que las señales anuncian tu venida, que las señales anuncian que pronto seremos arrebatados de este mundo, Señor. Danos fuerza, danos firmeza, Espíritu Santo de Dios. Mira, si alguno ha estado descarriado, alejado de ti, si alguno ha debilitado su fe, Señor Jesús, con los afanes de este mundo, con las preocupaciones, en este momento, Espíritu Santo de Dios, toca el corazón de cada uno de los que nos están viendo. Ministra sus vidas en el nombre de Jesús.
Que la angustia sea cambiada por fe, que el temor sea cambiado por esperanza, que si alguno ha dejado de orar en este momento, tú levantes ese altar de oración en su vida, Señor, que tú le llames, Espíritu Santo, a entrar en intimidad contigo. Que si alguno ha dejado de profundizar en tu palabra, Señor, este sea un tiempo de buscarte en profundidad, Señor Jesús. Si alguno está distraído con los afanes del trabajo, o la familia, o la vida, Señor, que este tiempo en que estamos sea un tiempo de buscarte, Señor. Padre Celestial, prepara nuestros corazones, prepara nuestros corazones. Oh Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, Señor. Que no nos quedemos cuando tú llames a tu iglesia, Jesús. Que cuando suene esa trompeta todos nos vayamos contigo, Señor Jesús. Espíritu Santo, mira si alguno está confundido, si ha estado dudando de la verdad de tu palabra o de la verdad de lo que dice tu escritura. En este momento confirma en su corazón tu palabra, Espíritu Santo. Confirma en su corazón tu palabra en el nombre de Jesús. Que puedan ser sus ojos abiertos. Que cualquiera que esté cegado por alguna doctrina errónea o una enseñanza o un ataque espiritual, sus ojos sean abiertos en el nombre de Jesús. Y que tu iglesia, Señor, nos mantengamos firmes, firmes esperando tu venida y preparados hasta que tú vuelvas, Señor Jesús. Te amamos, Padre, y necesitamos más de ti. En tu nombre poderoso, Jesús. A ti te damos toda la gloria, Señor, y necesitamos de ti en este tiempo más que nunca, Maestro. Por eso, gracias, Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si recibiste a Jesús, te invito a que en el área de la descripción llenes el formulario donde tú puedes proveernos tus datos para que nos pongamos en contacto contigo. Queremos ayudarte a que conozcas a Jesús. Y si hoy lo hiciste, escribe tu nombre, escribe tus datos en el formulario y te vamos a ayudar. Dios te bendiga. Te recuerdo que la próxima semana seguimos con la tercera parte de este estudio bíblico.